le damos la bienvenida. Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido a Pandemia Digital, ¿cómo estás? El micro. Sí, hola, ¿qué tal, Julián? Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poco saturado de historias del juzgado, del libro que acaba de salir y bueno, y mil historias con los medios. Pero bien, Bueno, de hecho, si te parece, porque bueno, te voy a preguntar precisamente, ha coincidido, no sé, bueno, una entrevista en la cual, bueno, hablas bastante de la corrupción, que tiene que ver mucho que ver con tu último libro, que se llama La patria en la cartera. Bueno, y para seguramente todo el mundo te conozca, ¿no? Por lo menos la gente que ve la televisión seguro, pero bueno, también hay gente que no ve la televisión, ¿no? Entonces, bueno, es posible. Bueno, Joaquín Bosch es un magistrado y un jurista español que creo que ya no lo es, pero en su tiempo fue portavoz de la organización Juezas y Jueces por la Democracia y bueno, en sus intervenciones, pues sobre todo muchas veces creo que también es necesario ¿no? la defensa de la democracia, de la separación de poderes y bueno, yo creo que siempre el punto de vista de él es muy interesante porque viene acompañado de, bueno, pues como jurista, toda la información y los conocimientos que tiene. Así que bueno, si quieres te empiezo preguntando bueno, esta entrevista y en la cual, déjame un momento porque voy a compartir pantalla para que vean la portada también del libro. Precisamente, y ahora lo están viendo, el libro se llama La patria en la cartera y seguramente tenga que ver con esta entrevista del diario .es, que seguramente tenga puntos en común, en el cual afirmaste la corrupción política española se ha aproximado a la de Honduras o Guatemala. Así que si quieres empezamos por ahí. No sé si esta expresión o esta, digamos, cosa que tenemos clara todos en este país, el nivel de corrupción del país, me imagino que por lo menos parece que alude tu libro a esta corrupción, ¿no? efectivamente, la verdad que hay una diferencia muy importante entre un país como el nuestro y los países de Centroamérica, que vamos, no es una mera referencia al azar. Yo he trabajado allá estos temas con juezas y juezas de estos países, hemos analizado los problemas y la diferencia es que allá la corrupción es de tipo sistémico, en el sentido de que afecta a todos los espacios públicos, afecta a los políticos, por supuesto, pero también afecta a los militares, a los policías, a los jueces, a los funcionarios públicos. Y digamos aquí, por una serie de circunstancias que intento escribir en el libro a tipo histórico, en gran parte por el tipo de corrupción generalizada que se generó durante el franquismo y cómo se produjo la transición, en España se ha centrado mucho en el ámbito político. Y aquí, por ejemplo, tenemos comunidades y bastantes donde ha sido investigados, condenados o en prisión provisional el presidente del gobierno autonómico, consejeros, los alcaldes de las principales ciudades, concejales, presidentes de las diputaciones. A ese nivel de porcentaje sí que hay proximidad con países de Centroamérica, es decir, es un porcentaje altísimo de políticos los que han estado implicados. Sin duda, tenemos el porcentaje más elevado de políticos implicados en corrupción de Europa. Incluso ya que mencionas Honduras, bueno, no sé si estás al tanto de un poco la actualidad, se ha visto un caso inverosímil, bueno, en cierta, bueno, no inverosímil porque como tú expresas es una cuestión sistémica la corrupción en un país como Honduras que hace 12 años tuvo un golpe de estado, ¿no? Con Mel Zelaya y en las pasadas elecciones ganó con mucha holgura su mujer, ¿no? Xiomara, y se dio una cosa increíble que a pesar de esa mayoría con una clara diferencia. Desde el partido de derecha, bueno, parece, ¿no? Se compró a 20 diputados para que no fueran a votar al presidente de la Cámara de Congreso y tener el control en el Congreso. No sé si ha seguido más o menos esto, pero digamos que aquí hemos visto cosas parecidas, pero un poco más disimulado, ¿no? Quizás allí es todo más expuesto. Pero si analizamos cosas que han pasado en Honduras y cosas que han pasado en España, a lo mejor la diferencia, más que en el fondo, es que se hace de una manera, digamos, con un método ingenieril para que no sea tan llamativo, ¿no? Pero ese tipo de casos, en la compra
de votos para que no aparezcan políticos en votaciones. También lo he visto. No sé si conocías el caso de Honduras, de lo que ha pasado recientemente. Sí, lo he seguido bastante. Tengo buenas amistades allá. De hecho, mi implicación con Honduras comenzó tras el golpe de Estado. Fueron expulsados varios jueces por oponerse. Entonces hubo toda una serie de actividades de apoyo a estos compañeros de allá para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos acabara anulando esa expulsión y finalmente fueron readmitidos. No hace demasiado, hace poco más de un año fueron readmitidos. Y hay más conexiones de las que parece. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención en uno de los viajes a Honduras es que el gobierno en aquel momento presidido por Mariano Rajoy, me acuerdo que basaba sus políticas de cooperación en el tercer mundo con Honduras en aportaciones de estudios jurídicos que eran para crear leyes inspiradas en la Ley de Seguridad Ciudadana Española y en la reforma del Código Penal que criminalizaba la protesta. Es decir, que nuestra aportación de solidaridad consistía en exportar leyes represivas. De mano dura, ¿no? Claro. Leyes represivas. Era una cosa, hombre, acompañado con material también de represión, ¿no? Sí, me imagino, ¿no? Es decir, que también habría venta de armas y este tipo de cosas para reprimir, ¿no? El paz y aquí en el libro explico algunos casos también de compra de concejales, de compra de cargos públicos en mociones de censura que se han producido y que han acabado en condenas de corrupción. Claro, no es lo mismo que cuando se está configurando el gobierno de un país, pero también tenemos un buen rastro en España de manipulaciones sobre los resultados electorales. Bueno, andando un poco más, digo, por cerrar el tema de tu libro, ya que haces una exposición, entiendo que incluso histórica, ¿no? Y con lazos internacionales, etcétera, de la corrupción de Estado, si se puede llamar así. ¿Cuál, a tu modo de vista, cuáles son los mayores problemas que tiene España endogámicos o del nivel que tú creas que hace que tengamos ese nivel de corrupción, digamos, eterno, ¿no? Es decir, que aunque ahora se hable menos, pero yo creo que nunca nos ha dejado. ¿Son problemas endogámicos de la construcción de la propia democracia después del franquismo? ¿O cuáles son los elementos que tú citarías como más relevantes, digamos, que responsabiliza, o cuáles son las responsables de que haya tanta corrupción en España? No son problemas estructurales que vienen de lejos, no olvidemos, tenemos una dictadura especialmente corrupta que controló el país durante cerca de 40 años y es una ilusión pensar que se muere Franco y un país con un arraigo sociológico de estas prácticas puede cambiar de la noche a la mañana. Eso es imposible. Pero además las dinámicas de la transición también dificultaron esos cambios. No olvidemos que de los últimos 50 ministros de Franco, la mitad continuaron en política en la nueva democracia. El primer Parlamento democrático de 1977 tenía 110 parlamentarios que habían sido altos cargos. Y bueno, y con ello multitud de alcaldes, concejales, gobernadores civiles. Hubo decenas de miles de empleados públicos del movimiento nacional, porque formaba parte del Estado el Partido Único, de los sindicatos verticales que formaban parte del Estado, decenas de miles de funcionarios pasaron a la nueva administración pública sin oposición directamente. El tejido empresarial tuvo una enorme continuidad. Sería una ilusión pensar que este pozo que quedaba ahí no generó consecuencias, ¿no?, en el sistema democrático. Pero luego se generó la transición, un sistema de partidos muy jerarquizado, muy opaco en la gestión económica. Desde el minuto uno ya hubo financiación ilegal de los partidos, desde Arabia Saudí, desde Irán, desde Alemania, desde Italia. Estaba prohibido financiarse con fondos extranjeros. Casi todos los partidos lo incumplieron, ¿no? Y esas cúpulas tan potentes que se generaron con escasa base democrática en los partidos durante la transición, ya en la etapa democrática dificultaron mucho que hubiera una gestión transparente de los recursos. Incluso se aprovecharon las leyes de la dictadura porque no se reformaron bien, que permitían las prácticas corruptas. Han pasado los años, han pasado las legislaturas y no ha habido manera de que estas estructuras se reformen, en parte porque puede haber conflicto de intereses con las cúpulas de los principales partidos que han gobernado en nuestro país, y en estos conflictos de intereses seguimos moviendo.
Yo creo que así, según me estabas contando, me estaba acordando de un caso reciente que ahora te voy a contar, pero al final yo creo que la evolución del propio IBEX 35, de esas empresas nacionales, digamos, jerarquizadas por, digamos, exministros del franquismo, que luego se implementaron políticos del PP y del PSOE, y que por último se han, bueno, aparte de la privatización que hicieron de estas empresas nacionales estratégicas, ¿no? Incluso ahora ya no, ni siquiera son españolas, ¿no? Casi todos son fondos de inversión extranjeros, pero según estaba hablando de esto, me estaba acordando que ahora mismo hay un escándalo tremendo en Perú, es decir, el mayor desastre ecológico de Perú, y el presidente de Repsol Perú salió a hablar diciendo unas burradas tremendas y investigando un poco quién era. Un Fernández Cuesta, Jaime Fernández Cuesta, que el hermano fue secretario de Estado de Energía con Aznar, luego también pasó a UPyD, pero lo curioso de todo esto es que el padre de ambos fue el último ministro de Comercio con Franco. Y lo curioso es que su padre, al acabar el franquismo, pasó a ser presidente de Petronor y de Prensa Ibérica, que es quien publicaba el diario ABC y otros diarios. Incluso el abuelo, el tío abuelo, fue el creador del movimiento de la Falange y quien secundó a Primo de Rivera. Y también fue el número 2, es decir, el hermano de Jaime Fernández Cuesta, el que estuvo de secretario de Energía, fue el número 2 de Repsol. Es decir, que si tiramos es decir, esta relación del franquismo con altos cargos de grandes empresas, digamos que es bastante habitual, ¿no? Yo creo que tiene algo que ver con esto que comentabas y de cómo se actuaba en el franquismo, ¿no? Esto de heredar las grandes empresas nacionales o las grandes fortunas e incluso esquilmar el país. No sé si seguramente algún caso de esto, ¿no? De esta herencia del franquismo de estas familias, ¿no? Que al final de una manera o de otra se benefician del Estado privatizando las ganancias y haciendo públicas las pérdidas, ¿no? Efectivamente, hubo una continuidad en este aspecto muy marcada. Hubo otras discontinuidades. Las redes clientelares que había en el franquismo, que es conocido que sin el carnet del Movimiento Nacional o sin la adhesión al régimen no tenías acceso a los organismos públicos. Si eras de familia de los vencidos, de los republicanos, de los represaliados, no tenías acceso a casi nada. Digamos que las redes clientelares del franquismo, cuando llegó la democracia, en buena parte pasaron a ser las redes de los principales partidos. Hubo continuidad. Ha citado el caso, entiendo que está aludiendo a Raimundo Fernández Cuesta, ¿no? Que efectivamente fue uno de los principales dirigentes de la dictadura y de Falange. He dicho que la mitad pasaron a los consejos de administración, la mitad de los últimos ministros de Franco, y podíamos pensar que se tenían que reacomodar, ¿no? Cuando llegó la democracia, pero es que en 1992, 17 años después de la muerte del dictador, se crea el IBEX. Bueno, prácticamente todas las empresas tenían varios excargos del franquismo en sus consejos de administración. Todavía 16. Es decir, el mundo económico pensó que no era ningún problema, ¿no? Contar con cargos de esa relevancia del régimen anterior. Esas prácticas pudieron haberse cortado, pero los datos están ahí. Cerca del 40% de los ministros y presidentes de la democracia han utilizado también la puerta giratoria. Es decir, que ha habido, claro, no es normal, es decir, que casi la mitad de los miembros del gobierno democrático hayan pasado a los consejos de grandes empresas sin tener experiencia empresarial, profesional con el sector. Si las grandes empresas no pagan la capacidad profesional, está claro que pagan sueldos desorbitados por las relaciones que pueden mantenerse, por este tipo de forma de hacer negocios que ha existido históricamente en nuestro país, en el cual está como muy mezclado la política y la gran empresa, que tiene que ver con las decisiones de la política, y estas cuestiones todavía, como explico también en el libro, siguen sin resolverse. Como has hecho mención también a nuestras exportaciones de nuestros acuerdos con Centroamérica para llevar leyes represivas, te voy a preguntar por la ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana, ¿no? Que es como se llama, más conocida como ley Mordaza. Y ha habido un debate recientemente, bueno, más allá del proceso legislativo, que parece que se quieren derogar, no, todo hay cierto debate, ¿no? También tuvimos a un miembro de Amnistía Internacional en la cual decía que había algunos elementos importantes que no se iban a derogar pero en todo caso en el debate uno de los elementos que más
digamos, más controversia general el tema de la grabación, de la posibilidad de la grabación de manifestaciones, de las cargas policiales, etcétera, ¿no? Yo te quería preguntar por esto exactamente si... porque a mí la sensación que me da que el que esté todo grabado da elementos de seguridad judicial, ¿no? De probatoria de los hechos, tanto a los manifestantes como a los agentes de seguridad cuando pues son agredidos, etcétera, ¿no? Y siempre que se guarde la seguridad de la gente, ¿no? Que es un poco lo que dice la ley y lo que se mantendría. Y por lo cual incluso hubo manifestaciones, ¿no? Por parte de fuerzas del Estado, de una parte, ¿no? Sobre todo las más cercanas a la derecha, como criticando esto, pero precisamente esto no se va a mover, ¿no? Es decir, nunca se puede poner en peligro la seguridad de alguna fuerza y seguridad del orden del Estado publicando pues su identidad o cualquier este tipo de cosas. Bueno, en tu opinión, ¿qué opinas de la ley en general, de la ley Mordaza, qué avances tiene que dar y concretamente en el asunto, en el elemento de poder grabar manifestaciones, cargas policiales, etcétera? Y como de costumbre, el origen de los problemas nos arroja mucha luz, ¿no? Claro, ¿en qué consistía la ley de seguridad ciudadana? Que no era una ley de protección de la ciudadanía, sino una ley de seguridad del gobierno contra las protestas ciudadanas, ¿no? Era algo muy diferente. Recordemos que aquello procede de la legislatura de 2011-2015, especialmente los primeros momentos, de los recortes durísimos o ajustes económicos tremendos y situaciones sociales muy trágicas. Y es la época en la que la gran oposición, digamos, al gobierno de Rajoy no se planteó realmente por los grupos parlamentarios, ¿no? en el Congreso, sino gran parte fue una protesta en la calle, ¿no? El 15M por un lado, los colectivos antidesahucios, aquellos movimientos de rodear al Congreso, hubo mucha protesta ciudadana, las mareas de la sanidad, de la educación, que desgastaron enormemente el gobierno, ¿no? Entonces, en aquel momento, en lugar de intentar convencer al gobierno de las posibles bondades de su gestión económica, optó por recortes de libertades desde la idea de que el ciudadano que protesta es el enemigo. De alguna manera, esa era la concepción. Y muchas de esas protestas fueron disueltos violentamente por la policía y las imágenes difundidas todavía generaron más desgaste gubernamental. Por tanto, se optó por una vía que dificultara la difusión de este tipo de imágenes, en la cual se podía regular de manera que llevara a una interpretación, que es la que se hizo por las fuerzas de seguridad, que podía prohibir la propia grabación. Creo que el tema jurídicamente está resuelto. El Tribunal Constitucional dejó muy claro que no se podía establecer ningún tipo de censura previa. Por tanto, no se puede prohibir, porque vulnera el derecho fundamental a la información, que se graben imágenes de una manifestación. Y en todo caso, lo que podrá discutirse es en qué condiciones el uso posterior puede sancionarse, que es algo diferente. Eso no significa que se pueda ni impedir ni requisar una grabación, porque eso vulnera el derecho a la información. Lo que se puede es, si se genera un riesgo cierto y claro y concreto para un miembro de la fuerza de seguridad, se puede sancionar a quien lo genere, pero en ningún caso se debe poder prohibir algo que es, obviamente, cuando una gente está actuando en el espacio público ante una manifestación que afecta al interés general, es preferente el derecho de la sociedad a conocer qué es lo que está pasando. Claro, al final es un elemento más probatorio para todo bien, ¿no? Para la verdad, ¿no? Y a lo mejor muchas veces, bueno, a lo mejor puede ser que el problema sea que la verdad caiga de un lado o de otro. Mira, voy a pasarte algunas de las preguntas que el chat está súper activo. Te voy a pasar la primera pregunta de Gran Manunu. Y precisamente de esto que estamos hablando, y si quieres puedes, se me ocurre justamente que estamos hablando de la grabación, es decir, que podemos conocer. Quería que le preguntara sobre el asalto al ayuntamiento de Lorca. Estaría genial a ver qué se podrían enfrentar jurídicamente los asaltantes. Gracias. Y aquí vamos a lo mismo, es decir, hay imágenes de todo esto, por lo tanto, cualquier acción, digas como una acción probatoria de lo que pasa, incluso en este caso de las agresiones a los policías en el asalto que había. No sé si has visto las imágenes del asalto a Lorca.
Pero bueno, la pregunta concretamente es si en este asalto, donde parece que hay ligeras agresiones a la policía, empujones, entran y asaltan en el ayuntamiento, no sé si llegan a zarandear, aparte de la policía, algún político, para que se suspendiera el pleno del ayuntamiento, que de hecho se ha suspendido, donde se iba a tratar que las macrogranjas no estuvieran a menos de 1.500 metros de la ciudad o de viviendas, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinas de esto, no sé si has visto las imágenes, pero en todo caso, ¿qué le podría resultar penalmente o civilmente a los asaltantes que han paralizado el pleno del ayuntamiento? He visto imágenes muy por encima porque he tenido hoy un día muy saturado de trabajo, pero vamos, con lo poco que he visto, si se confirma que ha habido agresiones a policías o autoridades, podía concurrir por un lado delitos de atentado, por otro podía haber algún delito de alteración del orden público en función de efectivamente hasta dónde haya llegado esa ocupación del inmueble y en función también de lo que ha ocurrido en la calle, que parece que también han pasado cosas. Por supuesto, si se han producido lesiones, también podrían ocurrir delitos de lesiones o delitos leves al menos. En todo caso, estamos hablando de infracciones penales que pueden comportar pena de prisión, sobre todo el atentado y los desórdenes públicos. Claro, en todo caso, digo, relacionado con lo que hemos estado hablando antes, el hecho de que haya periodistas o que haya personas que graben todo eso, al final es decir, son elementos probatorios para, digamos, que la sentencia digamos, el proceso judicial sea más justo y se atenga a lo realizable, ¿no? Porque me estaba acordando, por ejemplo, el caso como el de Alberto Rodríguez, donde a pesar de que había grabaciones y porque la ley también yo creo que era anterior o es decir, no se regía por esto las grabaciones, se echó para atrás las grabaciones porque decían que estaban cortadas o algo así, pero era tan evidente que con esas imágenes muestra un poco la realidad de lo que pasó o de lo que no pasó, que por eso a mí es la cosa que más me llama la atención y la que no le doy mucho sentido. Te voy a pasar otra pregunta de Jordi John. Señor Bosch, gracias por estar ahí y a ver si con otros jueces como usted se puede, bueno, esto es un comentario, se puede renovar las instituciones judiciales, pero la siguiente que va en esta línea, Cobalite, pregunta, ¿es casualidad que la Audiencia Nacional se creara al día siguiente de disolver el Tribunal de Orden Público franquista o algo que se hizo así a medida de la cúpula franquista? Bueno, está claro que el Tribunal de Orden Público no podía continuar en una democracia porque era un tribunal para condenar a los disidentes políticos. Hubo una reconfiguración de las instituciones judiciales y es cierto que se aprovechó parte de la infraestructura del Tribunal de Orden Público para crear otro tipo de tribunal diferente, pero hubo jueces del antiguo TOP que pasaron a la Audiencia Nacional. De hecho, continuaron todos en los tribunales ordinarios. Los tres presidentes del Tribunal de Orden Público, los tres últimos presidentes, acabaron su carrera en democracia en el Tribunal Supremo, lo cual también deja de ser llamativo. Es decir, los jueces encargados de la represión ideológica de la dictadura luego fueron premiados con los más altos cargos del sistema judicial. En líneas generales, hubo muchas continuidades. He comentado antes las continuidades funcionariales, las continuidades políticas. Es verdad que también hubo discontinuidades, pero necesariamente los efectos de bienestar. Bueno, yo libro cito a algunos datos que resultan llamativos, sobre todo vistos desde la distancia, ¿no? La viuda de Franco, Carmen Polo de Franco, se le premió al morir el dictador con la máxima pensión del país, que casi duplicaba el salario del presidente del gobierno. Era la pensión más alta, obviamente. La siguió cobrando plácidamente hasta su muerte en 1988, prácticamente porque nadie se la discutió en democracia ser viuda de un dictador. Cobró por ser viuda de un dictador. Las monedas con la efigie de Franco y el lema caudillo de España por la gracia de Dios estuvieron circulando con toda naturalidad hasta 1997. Prácticamente
hasta casi la entrada del euro. No hace falta decir lo que se dice pronto, pero son muchos años allá en democracia. Lo que significa una moneda. Lo sabían muy bien los emperadores romanos, que la moneda es un símbolo de poder, ¿no? Claro. Bueno, ni siquiera cortó con las monedas con la cara de Franco. Hubo muchos elementos de continuidad. Sí, sí. Mira, he hecho, ahora mismo, digo, para la gente que estáis en el chat, hemos hecho la pregunta que había hecho en Twitter, que ya van con 130 respuestas. La pregunta es, ¿crees que la justicia está demasiado politizada en España? El 96%, más del 96% dice que sí, un 3 y pico dice que no. Y esto me da pie, bueno, para... había una... No sé ya cuántos años han pasado, quizás 3 4. Tú realizaste una gira con Ignacio Escolar, que llenaba ferias de libros, carpas. Y yo creo que coincidí en dos sitios. Una creo que fue quizás en Canarias, no recuerdo el sitio, pero en una sala llena y se me quedó una... Se me quedó una frase que luego te la escucho más veces, que decías, el asunto de la justicia, lo mal montada que está en España, la única manera, es decir, lo único que explica esto es que es tremendamente complicado explicar cómo funciona. Es decir, que si yo tengo que explicar cómo funciona para que se enteren, por lo menos necesito 15-20 minutos o más. Bueno, en este caso las charlas eran de una hora y media y os daba tiempo a explicar cómo funcionaba, ¿no? Bueno, sé que va a ser complicado pedirte esto precisamente, pero esto funciona igual con el tema de las mentiras y demostrar que es verdad, ¿no? La mentira la puedes hacer rápido, pero a lo mejor para desmontar que todo es mentira tal, necesitas un montón de información, por eso casi siempre gana la mentira a la verdad. No sé, si tuvieras que hacer un resumen, lo primero es preguntarte si... O que lo expresaras mejor, es decir, que esto más o menos lo que yo entendí, es decir, que lo complicado de cómo está montado la justicia en España y lo complicado que es comunicarlo, es lo que permite que se siga manteniendo en el tiempo esta estructura que es un poco surrealista. Si quieres, cuéntame un poco de esta afirmación y si puedes argumentar en 2 o 3 trazos a qué te refieres con esta afirmación que yo recuerdo haberte escuchado. Lo que intento expresar con esas reflexiones es que somos en la judicatura realmente un mundo muy opaco. Es realmente difícil saber lo que haya ahí dentro. Y tampoco había un gran interés, ¿no?, por explicarnos como profesión, cómo funcionamos, cuáles son los problemas y cuáles son los intereses legítimos o menos legítimos que existen en todos los ámbitos institucionales, porque presiones de todo tipo, sobre todo desde el ámbito político partidista, existen. Y no creo que sean presiones de tipo legítimo, ¿no? Es muy difícil explicar cómo están configurados los altos tribunales. Ahora se sabe un poco más qué es el Consejo General del Poder Judicial, que era una institución absolutamente desconocida. Porque claro, como ahora ya está más de 3 años caducado en funciones, cada vez más activista en el ámbito político y en todos los conflictos políticos, ¿no? Se sabe un poco más lo que es, pero todavía es un organismo muy desconocido y también se ignora bastante cómo se configuran los altos tribunales del país, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay una fuerte intervención política partidista en la cúpula judicial. En la base no existe el mismo problema. Obviamente, los jueces y las juezas de este país, todos tenemos ideología. Y los que digan que son apolíticos son de derechas. Vamos, lo digo con toda rotundidad. Vamos a ver, de una manera bastante clara, ¿no? Todos los jueces y las juezas tienen ideología, pero creo que la regla general es que se aplica el ordenamiento jurídico. Yo, por ejemplo, nunca he visto a un juez conservador o progresista dejar de perseguir a un cargo político implicado en casos de corrupción porque es del partido al que el juez ha votado. Eso sería absurdo. Si no le debe nada al político, no tiene por qué dejar de perseguirlo. El problema está en las altas esferas, en el Tribunal Supremo, los tribunales superiores autonómicos, a los que no se llega por oposición, con criterios objetivos de mérito y capacidad, sino que los nombra precisamente este organismo, el Consejo General del Poder Judicial, que está muy vinculado a los principales partidos políticos. El actual lo configuró básicamente el exministro Gallardón en 2013. Él abandonó la vida política, pero ese consejo sigue y no sabemos hasta cuándo estará, y con nombramientos para altos tribunales tremendamente cuestionados por toda serie de entidades, por vínculos en ocasiones cercanos al propio partido
que configuró este organismo. Entonces, claro, es lógico que cuando haya decisiones de altos tribunales que puedan parecer discutibles, pues haya cuestionamientos y haya críticas sobre esa apariencia de imparcialidad. Y te diría un caso muy concreto, Julián, que puede entenderse perfectamente. El caso del máster de Casado, por ejemplo, ¿no? Lo instruyó una jueza de Madrid a la que le tocó, por suerte, de manera aleatoria, igual que en mi partido judicial somos 4 jueces instructores, al que le toca por turno. Igual que a José Castro le tocó el caso Nos, entre muchos otros jueces, por suerte, al que le toca, instruye. Consideró que había indicios de delito en el caso del máster de Casado, pero no podía seguir adelante cuando llegó a esa conclusión, porque era aforado. Eso es otro problema del aforamiento de los políticos de nuestro país. Lo elevó al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo consideró que no había indicios de delito, al contrario, que la jueza a la que le había tocado por suerte. Claro, ya viene la duda, igual tenía razón el Tribunal Supremo y no había indicios de delito, pero como es un tribunal tan sujeto a las presiones políticas, que no significa que los jueces que están ahí no sean grandes juristas y no tengan experiencia, sino que son nombrados por un órgano que es problemático. El grupo Greco del Consejo de Europa, el grupo anticorrupción, dice que en los criterios para acceder en España al Tribunal Supremo no son tasados de mérito y capacidad, no son objetivos, y que eso se tendría que cambiar. Pues ese es el problema, digamos, que no se entiende muy bien cómo funciona nuestra judicatura y hay una percepción de alta politización que sobre todo está en la parte más alta, en la cúpula, sobre todo en el Consejo General del Poder Judicial. Esto me recuerda un poco al tema con los medios de comunicación, y es como la gran mayoría de los periodistas, igual que los jueces en España, son excelentes, y te diría incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero a veces por arriba no, o los que más salen en la tele, me da a mí la sensación que también son elegidos por, ¿no?, los que tienen más visibilidad, al final por los dueños del medio, que al final pues no son periodistas, sino son organizaciones económicas, normalmente fondos de inversión, y funciona de manera parecida. De todas maneras, como hay una pregunta relacionada, que era la pregunta que quería preguntarte, Repatris pregunta cómo crees que debería organizarse o elegirse el Consejo General del Poder Judicial y demás órganos. Bueno, digamos que principalmente este es el problema, ¿no? Porque del Consejo General del Poder Judicial se eligen los diferentes tribunales y juzgados que, por ejemplo, siempre juzgan a los aforados, que son todos los políticos, que son elegidos por los mismos políticos, ¿no? Entonces, tu visión de cuál sería la reforma, digamos, del orden judicial, ¿cuáles serían los elementos que, bajo tu punto de vista, mejorarían, digamos, esta coanimidad que se da por abajo en los juzgados, que también se diera por arriba? Yo creo que en abstracto deberíamos estar todas y todos de acuerdo en que esos organismos deberían tener la máxima apariencia de imparcialidad y de neutralidad, y que los nombramientos fueran decididos con méritos objetivos. Yo creo que se pueden tasar si se quiere. Lo que ocurre es que en nuestro país no se ha querido, porque tasar méritos objetivos y capacidades impediría los nombramientos de que puedan preferir el ámbito político. Es decir, si hay un baremo, digamos, eso ya dificulta las intervenciones externas, como un examen tipo test, para entenderlo, ¿no? Por tanto, el órgano debería ser lo más neutral posible. Claro, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque, claro, no es tan sencillo, creo yo, ahora como decir, vamos a ver cómo lo cambiamos. La situación actual tiene su recorrido histórico. Cuando llegó la transición y se discutió la Constitución, se buscó equipararnos a los países europeos, que todos los países europeos tienen un sistema mixto de configuración en el que una parte del Consejo General del Poder Judicial es nombrada por el Parlamento, la mitad aproximadamente, y la otra mitad por los jueces de manera interna. Con eso se busca un sistema de equilibrios, de contrapesos, para que los partidos no se repartan por cuotas del organismo, y luego pasa lo que ya sabemos que pasa. Ese era el sistema ampliamente asumido. En la ley fue apoyado en 1980 por los 4 partidos de ámbito estatal, el PSOE, el PC, UCD y Alianza Popular, y por los nacionalistas vascos y catalanes. No había discusión, ese era el modelo. Claro. ¿Qué pasó? Que la judicatura que venía del franquismo era tan mayoritaria que cuando hubo una elección coparon todos esos puestos y torpedearon la gestión primero de UCD y luego de los socialistas. Entonces Felipe González y su gobierno optaron por rectificar
y cambiaron la ley en 1985, ¿no? Porque no se fiaban de una judicatura que es verdad que era franquista y que estaba intentando dinamitar las reformas democráticas. Yo no sé si fue peor el remedio que la enfermedad, pero lo que tenemos, no me cabe duda, de que se ha ido degradando más y más y más. Y lo último de este bloqueo de más de 3 años es el último episodio de una batalla campal por el control de la cúpula judicial. ¿Cómo se resuelve esto? Yo personalmente creo que deberíamos ir a lo que funciona en otros países europeos. Si lo nuestro no funciona y en otros países esto funciona, pues debería cambiarse. Es verdad que hay que tener cautelas para evitar que haya un corporativismo judicial. Hay fórmulas que permitirían equipararnos a los países democráticos europeos. Si no se quiere ir a eso, porque no soy tan ingenuo como para no entender que será difícil que los partidos acepten, ¿no? Una modificación tan importante. Creo que al menos deberíamos garantizar que no tengamos un sistema de cuotas y de reparto, porque ya vemos qué es lo que produce. Y eso significaría ir a un sistema de acceso de aspirantes, transparente, abierto, con órganos técnicos que informen de las capacidades y una elección parlamentaria, pero que sea al final de elección de los mejores. No de antes de la elección que ya los partidos hayan sentado los 2 dirigentes de cada partido que se reúnen siempre, este para ti y este para mí, que es lo que está pasando ahora y que en parte está bloqueando la situación. No. Está claro que por esto que me cuentas no sabía el dato, pero quizás tuviera una explicación histórica, bueno, una justificación, no quizás ni siquiera digamos que sería debatible, ¿no? Pero lo que está claro que no tiene quien sostenga esto de ahora. Y más, ¿no? Lo que estamos viendo de que no se sale, es decir, ni siquiera respeta la Constitución, ¿no? Ya lleva como 3 años de caducidad, pero al final... Incluso me voy a la otra, imaginaros que hubiera sacado mayoría absoluta el PSOE y que puede colocar a sus jueces para que no juzguen no sé, a posibles delitos que cometan, ¿no? Es decir, que al final deberíamos pasar a lo más despolitizado posible, ¿no? De hecho, se ha vuelto a votar aquí en el chat y ha salido más del 96%, y esta es la realidad. La población cree que la justicia está demasiado politizada. Y no es que lo crea, es que por lo que nos cuenta es así, ¿no? Y por lo menos habría que hacer avances en esa dirección. Yo te voy a preguntar, ya que estamos con el Consejo General del Poder Judicial, hace poco escribía un artículo sobre las acciones judiciales, mediáticas y también digitales contra Ada Colau de una acción que, digamos, ya había sido archivada, muy parecida, por una asociación bastante opaca, etcétera. Pero más allá de eso, que no te voy a preguntar por la sentencia, si está bien, o en este caso sentencia no, la judicialización repitiendo un caso prácticamente igual archivado, sino por el hecho, precisamente, como estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, de que este órgano tuviera un convenio de colaboración con ACBAR, precisamente para formación en cuestiones legislativas en torno al agua y a la gestión del agua, siendo parte en este caso del choque entre municipios que quieren municipalizar el servicio de agua y empresas que tienen, digamos, el contrato privado para gestionarlo, y que entiendo yo que es como parte, hay un conflicto de intereses por ser parte en muchos de estos juicios, ¿no? De hecho, creo que Ada Colau hace unos años, cuando cuando quisieron remunicipalizar el servicio, ese caso fue votando varios saltos en digamos, en varios tribunales, hasta que cayó en uno que, digamos, no le dio la razón y se paró el tema de la remunicipalización. Pero más allá de todo eso, te pregunto si te parece normal que una parte de estos conflictos relacionados con el agua haga un convenio con el Consejo General de Poder Judicial, haciéndole formación, y entiendo que no sé si otro tipo de dietas, agasajos, no lo sé, no está esa información, pero a priori a mí me parece que hay un conflicto de intereses. No sé qué opinión tienes de este tipo de convenios con supuestamente no, partes interesadas en conflictos judiciales de este tipo. Sí, yo creo que se tienen que extremar las precauciones en estos supuestos para que no existan conflictos de intereses y muchos más que existen en la profesión. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de que haya jueces que impartan formación a entidades con intereses en los propios tribunales, ¿no? A mí me llama la atención
que hay una comisión de ética judicial, por ejemplo, y está muy interesada en lo que decimos los jueces en las redes sociales, están sacando semana sí, semana no, dictámenes diciendo lo que deberíamos decir, lo que no deberíamos decir, cuando realmente las grandes cuestiones deontológicas no van por ahí. Realmente van por aquello que puede dificultar la imparcialidad de los jueces, la proximidad de partes del proceso. Pensemos lo que ha ocurrido en ocasiones cuando han tenido las grandes entidades bancarias situaciones sobre cláusulas abusivas, sobre situaciones de ventaja en el ámbito procesal, y esto luego ha llegado a los altos tribunales, cuando en ocasiones ha habido imputaciones a jueces de que han tenido proximidades a entidades cercanas a las propias entidades bancarias. Ahora el tema de las organizaciones vinculadas a los intereses en el tema del agua, hay muchos entornos que pueden dificultar la apariencia de imparcialidad o incluso que se legitime a entidades que tienen intereses directos en los tribunales, y creo que una ética judicial adecuada, donde debe poner toda la carne en el asador, es en eso y no en cuestionar, ¿no?, la libertad de expresión de los jueces en las redes sociales. Sí, mira, te voy a pasar otra pregunta de Javier Ansoleaga. ¿Qué piensa Joaquín Vox de las acusaciones de atentado a la autoridad y las repetidas declaraciones falsas de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Bueno, yo si quieres te la matizo un poco, o más que te la matizo, mi punto de vista, o el elemento que también te preguntaría, aparte de esta pregunta de Javier, es si te parece bien. Se han dado varios casos donde el testimonio de un policía vale para condenar, para que haya una sentencia, digamos que esa es la única prueba incriminatoria, incluso cuando hay otras pruebas que demuestran que no coincide con la realidad. Te añado ese matiz, esa pregunta, porque es una cosa que a mí sí me preocupa como ciudadano, que se den este tipo de circunstancias, y van ya varios casos en esta dirección. En principio, en el proceso penal, la regla general es que la palabra de un policía por sí misma no es prueba suficiente para que sea prueba de cargo. Puede desvirtuarse con otros medios de prueba. Otra cosa es si la valoración de la prueba es correcta o incorrecta. Digamos que no existe una presunción de veracidad de la policía en el proceso penal, y de hecho hay sentencias conocidas, absolutorias, en las que cuando hay otros elementos de prueba que generen dudas razonables, es de aplicación el principio in dubio pro reo. Es decir, hay que ver la coherencia, la persistencia en la incriminación, pero eso pasa en muchos otros delitos. Por ejemplo, en las agresiones sexuales puede bastar la declaración del testigo único, claro, pero siempre y cuando reúna una serie de requisitos: persistencia en la incriminación, que no haya condiciones, que haya elementos de corroboración periférica, que no haya un interés directo en la declaración. Entonces hay que valorar la prueba en su conjunto, y vamos a ver si en la pregunta está en relación, por ejemplo, con la condena al diputado Alberto Rodríguez. En este caso, el tribunal hizo una valoración jurídica de la prueba. No era suficiente la prueba, sino realizó otras valoraciones que yo creo que son discutibles jurídicamente. Por eso hay un voto particular discrepante, que yo creo que de manera acertada plantea que hay una declaración del policía, pero una declaración que genera dudas, que no recuerda cosas que son muy importantes, que puede llevar a pensar que pudo haber una confusión en la identificación. Eso es lo que dice el voto particular, que se contradice con otros elementos de prueba, y que el conjunto de esa prueba debía haber llevado a respetar, digamos, el principio in dubio pro reo. El caso del Tribunal Supremo es muy habitual en los juzgados. Yo lo tengo en muchísimos juicios, en los que hay una declaración de alguien que denuncia y luego hay dudas razonables. En esos casos los jueces habitualmente absolvemos. El Tribunal Supremo condenó, hubo jueces del tribunal que mostraron su desconformidad. Lamentablemente no era susceptible de recurso esa resolución a causa del aforamiento,
y finalmente pues hubo una sentencia condenatoria que es firme. Pero vamos, remarcar eso, que no tiene presunción de veracidad la declaración del policía. Debe mantener unos requisitos para que sea prueba de cargo. De hecho, hace poco es decir, un caso muy parecido, bueno, muy parecido, en este caso estaba condenado un manifestante, creo que estaba acompañando, parando un desahucio, y estaba condenado por agresión a la autoridad por la manifestación del policía, es decir, que sí había tenido esa condena, pero apareció un vídeo en el cual aparece aplaudiendo cuando parece que se para el desahucio, y viene el policía y le hace una llave, lo tira al suelo. Entonces, a raíz de ese vídeo, digamos, se prueba que no hizo nada la persona que estaba condenada. Y voy a aprovechar que has mencionado el caso de Alberto Rodríguez. Esto tendría dos partes. Para mí, en la parte probatoria, el vídeo es que es clarísimo. De hecho, se visionó durante el juicio varios vídeos, pero dijeron que no lo tomaban como referencia porque estaban fragmentados y no ordenados en el tiempo. Yo contacté con algunas de las personas, porque había 3 cámaras por lo menos, y se demuestra claramente que no coincide en el vídeo. Es decir, en el momento que se zarandean las vallas amarillas, que es el momento en el que se refiere el policía, Alberto Rodríguez está en otro sitio, está en la manifestación que viene desde 500 metros, y cuando llega ya ha acabado todo, y todo eso lo demuestran los vídeos, pero no se tiene en cuenta. Pero no te voy a preguntar por eso, porque es, digamos, más complicado, y aparte yo creo que te has reafirmado, es decir, que hay más elementos, etcétera. Sí te voy a preguntar, aparte de eso, que a mí me parece totalmente justo, porque creo que los vídeos lo demuestran, que no es falsa esa denuncia, pero sobre todo creo que es la segunda parte, ¿no? Te voy a preguntar precisamente, y algo que lo han dicho muchos juristas, en el cual la sentencia en ningún momento... o parece que se entiende que lo que le inhabilita es para el voto pasivo, es decir, para poder presentarse a unas elecciones, no para quitarle el escaño. Incluso Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, ejecutó la acción directa, pero sin que estuviera por escrito desde el tribunal, escrito que le querían quitar el escaño. Bueno, no recuerdo bien los detalles, pero si quiere hacer un comentario, una reflexión de cómo fue la segunda parte, no ya el proceso ni siquiera la sentencia, sino cómo se ejecutó, y a mi entender se ejecutó de manera diferente a lo que dictaba la sentencia. Por aclarar, de la sentencia en ningún caso se deduce del ámbito penal que en este caso el diputado debiera perder su escaño, porque la sentencia para ello tenía que haberle condenado a inhabilitación de cargo público. En ese caso sí que habría una relación directa entre sentencia y pérdida del escaño. Al condenarle a una inhabilitación de sufragio pasivo, ahí la regla es que no pierde el escaño. Lo podría haber perdido por algo diferente a la sentencia penal, que por la legislación electoral, que dice que una persona condenada a una pena privativa de libertad perdería su escaño. Pero la pena finalmente fue una pena de multa, no una pena privativa de libertad. De hecho, en el tiempo por el que fue condenado Alberto Rodríguez imposibilita que haya pena privativa de libertad. El Código Penal dice que se tiene que sustituir automáticamente por la multa. El tema puede generar elementos dudosos, pero mi impresión es que las dudas en este supuesto deben jugar a favor del derecho fundamental a la participación política, que no olvidemos es un derecho importantísimo en una democracia, y por tanto restringirlo sin una justificación suficiente en un contexto de dudas es peligroso para una sociedad democrática. Por tanto, yo creo que es discutible la retirada del escaño. En todo caso, Alberto Rodríguez ha ejercido toda una serie de acciones, tendremos que estar al resultado de las mismas. Bueno, mira, voy a compartir la pantalla a la gente que nos está viendo de uno de tus tuits, bueno, en realidad de tus intervenciones en La Sexta, en la cual, en tu propio tuit, después digamos, con el corte de la intervención, pone: el problema de las inmatriculaciones tiene su origen en el trato jurídico de favor dispensado históricamente a la Iglesia. Un Estado confesional debe garantizar la libertad religiosa, pero no permitir privilegios a una confesión para que se apropie de patrimonio público. Bueno, me imagino que estas declaraciones, que son de hace un par de días, tiene que ver
con, el otro día lo estuvimos viendo, el tema de las inmatriculaciones, el titular de público, la voracidad de la Iglesia y la letra pequeña del pacto sobre inmatriculaciones. Es decir, aunque hay más de 100.000 inmatriculaciones, las que son después de 1998, creo que con la ley creo que era Aznar, se regularizaron 34.000, pero digamos que el acuerdo es de devolver solo 1.000 viviendas de las cientos de miles que tiene. Pero bueno, daba este dato porque lo estuvimos hablando y me parece también que es relevante. No sé si hay una especie de intentar blancamiento, pero sobre todo se repite lo que habíamos hablado, ¿no? De nuevo son este tipo de injusticia bueno, cualquiera que venga de fuera diría, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Qué pasa ahí, no? Tiene que ver un poco por las herencias que se veían normales durante la dictadura y que de una manera u otra lo hemos heredado, pero que judicialmente esto no se sostiene, ¿no? No sé cuál es tu punto de vista o si quieres ampliar un poco el tuit que hacías y tu intervención en la sexta. Sí, bueno, en la línea de lo que hemos comentado, ¿no? A lo largo de la entrevista, herencia del franquismo, pero con continuidad en la democracia, que eso es lo llamativo. Claro, es decir, claro. El tema jurídicamente, que aunque pueda sonar a chino a mucha gente, es bastante fácil de entender. Inmatricular es inscribir en el registro una finca o un inmueble por primera vez. Y claro, para atribuirse a la propiedad hace falta una serie de garantías y una serie de cautelas importantes. No puede cualquiera ir a un registro y decir, esta tierra es mía, ¿no? Tiene que demostrar que es el propietario. Eso se demuestra a través de una serie de documentos, escrituras públicas, certificaciones de administraciones públicas, documentos notariales. Lo que hizo la dictadura en 1946 es, en el ámbito de la legislación hipotecaria, aprobar una norma que eximía a la Iglesia de presentar los documentos. Permitía que el obispo pudiera dar fe igual que un notario, con lo cual los obispos podían inmatricular cualquier propiedad sin garantías. O sea, y se le otorgó capacidad de notario a todos los obispados. Claro, sin cautelas, sin garantías y sin controles. Claro, en 1971 se aprueba una constitución que dice que el Estado es aconfesional, pero sigue la norma, no se cuestiona la norma. Hasta 2015 se mantuvo. Y claro, en un Estado democrático aconfesional es normal que un obispo pueda tener funciones notariales, funciones, digamos, de fe pública. Pues la situación se mantuvo. Por tanto, mi impresión es que estamos ante un problema de semejante magnitud que creo que desde el gobierno se debería revisar caso por caso, porque hay multitud de fincas que son patrimonio público de todo tipo de instituciones, sobre todo de ayuntamientos, y a mí me parece peligroso cerrar precipitadamente esta cuestión con 1 millar de fincas, que es una minoría pequeña de toda la actuación extensiva que pueda haberse producido, y sería contrario a la separación entre Iglesia y Estado. Bueno, de acuerdo que en la época de Franco la Iglesia formaba parte del Estado, era la religión oficial. Pero, hombre, en una sociedad democrática estas cosas deberían resolverse de otra manera, y mi impresión es que debería ser analizando caso por caso realmente la Iglesia de qué es propietaria y de qué no es propietaria. Claro, porque seguramente alguna de esas inmatriculaciones sean, no de toda la ley, pero a lo mejor, yo que sé, ciertas iglesias o... No, es que no lo sé, me refiero que lo que tú dices, habrá casos que estén justificados, pero otros es como, esto que nadie no está notificado, pues para mí, ¿no? Y de hecho hay casos, uno cuando investiga, hay casos súper curiosos de quedarse todo lo que no estaba registrado, ¿no? La propia Iglesia ha reconocido que 1 millar son irregulares. Es decir, claro. Si se ha reconocido en tantísimos casos, ¿por qué los otros no? Claro, Pero hay que hacer una revisión en profundidad. Total. Bueno, te voy a hacer 2 preguntas. Bueno, como más o menos nos acercamos a la hora que te comenté de entrevista, antes de hacerte mi pregunta, la última pregunta, que tiene que ver con la desinformación en la que vivimos y qué se puede hacer, te quería hacer 2 preguntas también del chat. Cleo Sagasta, Porfi, ¿qué pasa con el juez Alba, que no ha entrado en la cárcel? Bueno, te preguntan si nos puedes dar luz, primero tu opinión. Creo que no hay cosa peor que jueces yendo a por jueces por cuestiones políticas, ¿no? Si quieres hacer una reflexión con esto, pero sobre todo hay como mucho movimiento de defensa o de obstáculos para que finalmente el juez Alba, que fue, digamos ya tiene creo que una condena en firme por haber no hecho bien las cosas para tratar de inculpar a Vicky Rosell,
sacándolo de la carrera política, etcétera. Pero parece que ha habido como varios impedimentos, ¿no? Burocráticos, judiciales, que parece que al final el juez Alba no va a la cárcel o aquí estamos un poco perdidos los que no sabemos de leyes, pero vaya, en este sentido, si quiere hacer un comentario de jueces contra jueces por temas políticos y luego qué está pasando judicialmente o administrativamente para que no se ejecute la condena que ya tiene un tiempo. Bueno, yo creo que como se dijo desde Juezas y Jueces para la Democracia, es un caso tremendamente preocupante, es un caso de corrupción judicial, de uso de las instituciones públicas, en este caso los judiciales, para fines ajenos claramente a lo que es el servicio público de la justicia y por tanto me parece muy correcta la sentencia y seguro que se va a ejecutar. Otra cosa es que siempre hay unos trámites ejecutivos. Supongo que se habrá presentado un recurso al Tribunal Constitucional en el que se habrá pedido la suspensión hasta que se resuelva y normalmente esas cuestiones no son tan automáticas si la persona afectada plantea incidentes de tipo procesal o de cualquier otro tipo. Vamos, tengo pocas dudas que esa sentencia se acabará cumpliendo. Vale, y luego te voy a hacer otra que, bueno, en cierta parte también te la quería hacer yo en la parte final. Repatris, bueno, hace varias preguntas, te voy a hacer las dos, voy a filtrar un poco porque hace bastante. Una es si tiene alguna utilidad el Consejo de Estado, que al final, bueno, es como ir poniendo unos cargos con mucho sueldo, gente relevante, que ha pasado por gobierno, por otras instituciones. Y luego la segunda pregunta, que es la que yo te iba a hacer, es decir, ¿es necesaria una reforma constitucional para cambiar el modelo organizativo de elección de la judicatura? Que va un poco en la línea, ¿cuál sería tu planteamiento real para, digamos, despolitizar, por lo menos en los casos más extremos relacionados con el Consejo General del Poder Judicial, que al final es un poco el matrix de todo? ¿Cómo, es decir, ¿cuál sería tu propuesta para, ahondando sobre todo en la parte técnica, sobre todo si es necesario cambiar la Constitución, cuál sería el proceso que habría que hacer? Bueno, si quieres esas dos. Hay más preguntas de Repatris, pero esas me parecen las dos más interesantes. Bueno, el Consejo de Estado es un organismo necesario en una sociedad democrática porque emite informes que son a veces muy, muy necesarios, pero también es importante lo mismo. Yo creo que el problema en el fondo es lo mismo. Tenemos toda una serie de instituciones, y contesto hablo en la línea de lo que comentaba antes de la cúpula judicial, que es fundamental que se aparten los partidos de estas cuestiones. Claro. A nadie se le ocurriría que a un alcalde implicado en temas de corrupción lo juzguen jueces nombrados por su partido porque es el partido que ha ganado las elecciones. No, es que la soberanía popular no es eso, es otra cosa. La soberanía popular es elegir a los representantes democráticos, pero aprobar una serie de reglas justas de funcionamiento, como jueces imparciales, independientes, neutrales, para resolver aquellos espacios de control del propio poder político. Lo que no tiene sentido es que al alcalde implicado en temas de corrupción lo juzguen jueces de su partido. La democracia no consiste en eso. Seguro que el alcalde ha ganado las elecciones, pero precisamente por eso es importante que lo juzguen no entren en cuestiones de mayorías, minorías, sino que apliquen las normas, claro. Apliquen las normas al caso. Esto ha pasado en todos los organismos del Tribunal de Cuentas, que tiene, entre otras funciones, supervisar las cuentas de los partidos políticos. Es normal que el Tribunal de Cuentas esté nombrado por un partido y luego supervise las cuentas de ese partido. ¿Qué apariencia de imparcialidad estamos dando ahí? Claro que no. El Tribunal Constitucional, la propia Fiscalía. Y pondría un último caso que creo que es clarísimo de cómo funciona la colonización partidista de los órganos institucionales de nuestro país. Que es una institución que pasa muy desapercibida, que parece que nos sirva de mucho, pero que es muy sintomático, el defensor del pueblo. Que aparte de presentar recurso de amparo, es casi la última pataleta de la ciudadanía. Cuando han sido aplastados por sus derechos, la queja al defensor del pueblo. Claro. Vimos los defensores del pueblo de los últimos 20 años. Enrique Mújica, histórico dirigente socialista, ministro de Justicia. La sucedió una relevante miembro del Partido Popular, luego otra, Soledad Becerril. La sucedió Fernández Marugán, importante dirigente socialista. El último ha sido el excandidato socialista Gabilondo, ¿no?
yo digo, en todo este país no hay ninguna... Estas personas son cualificadas profesionalmente, yo no negaré nunca su capacidad profesional, pero es imposible que haya una sola persona independiente, que no está vinculada a los partidos, para escuchar las quejas de la ciudadanía. Es que ni siquiera los partidos respetan que las quejas ciudadanas sean canalizadas a través de personas que puedan hurgar en la administración para ver qué es lo que está funcionando mal, ¿no? Pues este síntoma es el síntoma de la colonización de todos los órganos institucionales. Es un grave problema. Creo que los partidos deberían apartarse de esos espacios de control y dejar que la supervisión del poder político sea ejercida por personas de un perfil que evidentemente van a tener ideología. Yo no digo que sea apolítico porque ya sé que eso o no existe o más bien responde a ideologías conservadoras. Quien esté en estos órganos va a tener ideología, pero lo importante no es que tenga ideología, porque la va a tener, sino que no esté vinculado a los partidos para que pueda actuar de manera imparcial. Imparcial no significa apolítica, significa que nadie desde un partido te puede obligar a hacer lo que tú no quieres hacer. No, está claro. Aparte, puede poner su mejor intención, incluso hacerlo perfecto, pero al final, ¿por qué ya tiene el San Benito que viene de un partido político y puedes recibir ese tipo de presiones? Incluso, oye, te he puesto aquí para que emitas este tipo de opinión, no las contrarias. Esas presiones seguro que van a existir. Pero bueno, yo te voy a hacer mi pregunta, la que a mí más me interesa. Yo no sé qué opinión tienes al respecto, pero vivimos en un estado de desinformación masivo total. Y te diría, no solamente en redes sociales, que es donde yo más estoy especializado, ¿no? El uso de noticias falsas, mensajes de odio, bots, bueno, todo un contexto, pero creo que incluso más preocupante es que vemos, y desde mi punto de vista, que se replica en los principales medios o en muchos medios de España, que incluso hacen campañas sinérgicas de desinformación en redes y en medios de comunicación. Y mi pregunta tiene que ver, no sé si entra dentro del ámbito legislativo, judicial o del administrativo, pero si comparamos, pongamos, si quieres nos centramos en los medios de comunicación o das tu opinión de las plataformas, pero, y esto nos lo ha dicho mucha gente, por ejemplo nos lo decía Basilio, el camionero, dice, bueno, yo si yo me bebo una cerveza y me pillan, me quita puntos. Si yo me paso de velocidad, me quitan puntos. Y si me quitan todos los puntos establecidos, pues me quedo sin conducir. Y parece que hay como barra libre desde los medios de comunicación y también desde las plataformas digitales, pero que parece que hay una impunidad total, es decir, una impunidad tremenda, y vemos cómo durante años, casi décadas, hay periodistas o personas que están en medios de comunicación que tienen como estrategia repetir noticias falsas, etcétera, y vemos que hay una impunidad bastante grande. Mi pregunta sería, primero, ¿cuál es tu valoración del Estado? Si ves alguna solución posible a nivel general, y si ves posible que hay un posible avance para reducir la impunidad de quienes tienen como método, no quienes lo hagan por error, el tema de usar la mentira como estrategia propagandística, como elemento para perjudicar a la sociedad, entiendo yo, sin que se ponga, que muchas veces para defenderse se habla, bueno, claro, pero la libertad de expresión, ¿qué? O la libertad de prensa, evidentemente todo avance tiene que ser de más derechos, nunca menos. Entonces, ¿tú ves posibilidad? Primero te pregunto por tu opinión sobre este problema, que parece que cada vez va mayor y que lo tenemos muy presente en los medios de comunicación. Si tú crees que hay alguna vía judicial o legislativa para solucionar el problema sin poner en conflicto otros derechos, o crees que la vía sería otra. Bueno, no sé cuál es tu opinión, pero todo el mundo hace el diagnóstico, pero la solución es lo que cuesta atinar o consensuar. Bueno, el tema me preocupa efectivamente porque la Constitución en ningún lugar regula un derecho a mentir. Eso no existe, no hay un derecho a mentir, al contrario. Derecho a la veracidad, ¿no? Derecho a difundir información veraz, que es algo muy diferente. Hay derecho a informar, pero con veracidad. Yo creo que hay una precisión importante, que es que hay que separar entre libertad de expresión y derecho a la información, ¿no? Libertad de información, que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es opinar cómo puede ir mejor el país, cómo se regula la ley de seguridad ciudadana, si una sentencia del Supremo es correcta o incorrecta, eso es una opinión. Y otra, soltar bulos sobre hechos falsos. Por ejemplo, si alguien opina que tú eres un gran analista del funcionamiento de las redes sociales, o lo contrario, está opinando. Claro. Y eso no se puede limitar de ninguna de las maneras. En cambio, si alguien dice que Julián Macías el día 3 de febrero
va a La Coruña y agredió a un policía y eso es mentira, pues eso es un bulo. Eso no es una... Espera, te voy a hacer una pregunta porque vamos al caso exacto. Sí. El diario Voz Populi, no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces, dice que yo me junto en un piso, no sé si es Leganés o Getafe, con gente de la empresa Neurona para crear bots y atacar a jueces. Esto así tal cual lo ha publicado varias veces. Evidentemente yo ni he trabajado nunca para Neurona, ni he estado nunca en Getafe o Leganés y para nada, sobre todo, nunca me he dedicado ni a crear ni a administrar bots porque precisamente estoy al lado contrario y por supuesto no ataco a jueces ni hago bots para que ataquen a jueces. En este caso, ¿cómo se resolvería judicialmente? Porque a lo mejor digo, yo siempre tengo la duda, es decir, al final uno tiene que aguantar este tipo de cosas o qué respuesta hay desde la Lo justicia. explico, digamos, nuestro ordenamiento jurídico sí que dispone de algunos instrumentos en función de lo que sea. No es lo mismo que, por ejemplo, a ti o a cualquier persona la acusen de cometer un delito. Si eso es falso, estaremos ante una calumnia y en su caso ante una injuria. Por eso sí que hay respuesta del ordenamiento jurídico y en supuestos que no sean delito puede haber una responsabilidad civil si hay una lesión del derecho. Pero es cierto que hay un espacio que queda como huérfano de respuesta jurídica. En aquellos supuestos que no hay propiamente una lesión al honor y tampoco hay una calumnia o una injuria, pero se difunden informaciones sobre hechos falsos, ¿no? Mi impresión es que estamos en una época que tenemos que inventar cosas nuevas, porque hay grandes transformaciones tecnológicas, como tú sabes, mejor que casi nadie que conozca, hay muchos cambios en el mundo de la información, en las redes, en las nuevas formas de difusión. Antes era más sencillo, porque antes un periódico se emitía en papel o una televisión en un programa y si se difundía una información falsa había una cosa que se llama derecho a rectificación, que es una ley de los años 80 que no podían ni adivinar que existirían redes sociales o internet. Esto hoy en día ya no tiene mucho sentido, porque un medio publica algo en una web, rectificas y la rectificación no la ve prácticamente nadie. No, y aparte lo han difundido otros 1000 medios, cuentas, ya con el titular y todo, ¿no? Mi impresión es que si vamos a algún tipo de reforma en este ámbito, se podría reactualizar lo que era el derecho de rectificación para que a través de jueces, creo que es importante que esto sea el Poder Judicial, que no sea un gobierno, porque es peligroso que los gobiernos tengan ese tipo, o la policía, que se cierren páginas. Esto debe quedar a casos muy extremos de terrorismo, de riesgos inmediatos, ¿no?, para bienes jurídicos relevantes. Pero sí que en el ámbito judicial establecer procedimientos que declaren que determinados hechos son falsos y que dejen la marca del difamador, de alguna manera. Porque todos sabemos que cuando sí que ha habido condenas por calumnias, por daño civil, por rectificación, el difusor de bulos queda tocado en su reputación, ¿no? Yo creo que hay que ir en esas vías que puedan generar también responsabilidades de tipo civil, de tipo económico, en la difusión de hechos falsos. Creo que es una cuestión que está abierta, que debemos estudiar, pero que en esa línea reactualizar el derecho de rectificación para que se reconozca que si alguien se ha mentido sobre él, esto tenga consecuencias jurídicas y quede desprestigiado, digamos, el mentiroso, el que difunde bulos. Eso se puede articular jurídicamente, aunque deberíamos reposarlo y reflexionarlo un poco más. Claro, yo creo que es importante sobre todo un consenso que esté fuera de partidismos y de gobierno, evidentemente. Y no sé si te parece descabellado el asunto este de lo de los puntos, ¿no? De lo de los puntos del conductor, incluso, no sé, que de alguna manera o de otra se le penalice, ¿no? Pero como tú dices, en el momento que alguna sentencia que fuera sencilla, que no fuera tan compleja y hubiera una articulación, sobre todo eso, que no el que miente una vez, sino que el que miente por sistema lo sigue haciendo y le es rentable porque no hay una legislación que lo frene. Yo por lo menos así lo entiendo, pero bueno. En definitiva, antes de despedirte, bueno, quiero recordar que Joaquín ha escrito un libro, La Patria en la cartera, que, bueno, no sé si se puede encontrar en todas las librerías o dónde... Sí, se puede encontrar en todas las librerías, sí. O pedir en la librería del barrio sin ningún problema. Sí. Así que bueno, ¿y algún otro lío en el que te hayas metido, que no tienes alguna gira así como la que hiciste con Ignacio Escolar o estás metido? Me imagino que a lo mejor presentarás el libro o harás alguna gira o algo así para... Sí, el libro se va a presentar en las principales ciudades la semana que viene en Madrid, la siguiente en Barcelona, Vigo,
la otra en Murcia y estamos estudiando calendario por todo el país, efectivamente. Perfecto, pues nada, atentos, ahí tenéis la Joaquín Bosch Gra para seguirlo en Twitter, seguramente ahí irá comentando por si queréis ir a ver su presentación. Yo que he coincidido en aquella gira con Ignacio Escolar, era espectacular porque, claro, precisamente lo que decía, explicaba todo el entramado de cómo funciona el sistema judicial y, claro, el problema es que ningún medio de comunicación tiene 1 hora y media para explicar todo este entramaje y por eso es tan complicado, tan poca gente lo sabe. Pero bueno, quería agradecer tu visita, yo creo que es súper pedagógica, siempre con el rigor, ¿no? Los que no tenemos ni idea decimos cosas que luego no tienen sentido jurídico y ahí estás tú para poner el freno y para decir esto no es así, esto de aquella manera. Así que bueno, te agradezco tu labor pedagógica que haces también en los medios de comunicación y espero que, bueno, que te vaya fenomenal con el libro, que lo lea mucha gente. Encantado, Julián. Ha sido un placer esta hora de charla los dos, mano a mano. Venga, hasta siempre, suerte, Joaquín. Luego, un abrazo. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.